Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Que tengan una excelente tarde y buen fin de semana. Igualmente, hasta el lunes. Chau, chau. Hasta el lunes. Muy buenas tardes para todos en casa. Bueno, hoy saben que es un día muy especial. Es el día de la Marcha por la Diversidad, que viene con previa y arrancó ayer, y con además hasta presencia y convocatoria internacional. Nos están acompañando en piso en este momento para hablar del tema dos voceros de la coordinadora de la Marcha por la Diversidad, Patricia Gambetta y Nicolás Oreiro. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros hoy. ¿Me permiten una vuelta de panel previa? Miren el afiche. Este es el afiche que se armó para esta marcha, para esta edición. ¿Es el único? Sí. Es el único, es el que convoca para esta edición puntual. ¿Por qué lo estoy planteando de esta manera y estoy abriendo el panel? Porque como ustedes ya están más que al tanto, saben que hay algunas polémicas que se han suscitado en torno a la proclama, sobre todo las dos que encaran y están presentes por allí en el afiche. ¿Les genera alguna confusión? ¿La entienden? ¿La comparten? ¿Algo les rechina o no? A mí me llama un poco la atención, evidentemente, con todo tipo de marcha que hay que avalarla y pelear por los derechos adquiridos y por más derechos, me parece perfecto. Lo que me llama la atención es por qué la marcha por la diversidad y aparte unido a el miedo no es la forma. ¿Cuáles son los puntos de conexión que los que yo interpreto acá es que tiene? Política, claro, la marcha por la diversidad y la reforma constitucional de Larrañaga. Bueno. Porque sería eso, me gustaría saber en qué punto se unen esas dos cosas. Alguien más, por supuesto van a tener todo el tiempo para responder este asunto. Obviamente que político es todo, desde el concepto básico de luchar por los derechos. Cuando te referís al aspecto político, entiendo que te referís concretamente a una propuesta de un partido, más bien, de un líder de un partido. Líder de un partido. Bien, ahí está. ¿Te gustó el afiche? ¿Habrías evitado que se generara esta polémica en el planteo así estético o no? ¿O sí, te parece que está bien? Yo supongo, bueno, ellos nos lo dirán ahora, sí. Supongo que esto habrá sido el resultado de una intensa y ardua discusión cuyos detalles ahora conoceremos. Pero en todo caso, yo no me tiento y primero que yo saludo la marcha, que yo saludo la movilización, que yo saludo la posibilidad de que vivamos en un país con más derechos para todos y en particular a los que históricamente tuvieron menos derechos. Y saludo la consigna principal, porque el afiche es obvio que tiene dos grandes consignas, una principal, al closet nunca más, a mí eso me gusta. El otro es obviamente una alusión explícita, sobre eso no hay ninguna duda, a una reforma constitucional sobre la cual muchas personas tienen derecho a estar a favor y muchas personas tienen derecho a estar en contra. El asunto es si políticamente el ponerse en uno o en otro sentido, de alguna manera no se corre el riesgo de achicar o acortar la convocatoria de la misma. O atentar contra la esencia del concepto diversidad. Pero es una... Bien, por eso me gustaba esta primera vuelta. Ellos lo discutieron y el que no se siente afín a esa consigna tendrá todo el derecho a no ir. Bien. Eso, por supuesto, es otra de las preguntas claves que vamos a hacer, ¿no? Graciano. Sí, parece contradictorio el afiche. Dice una cosa y al lado dice lo contrario. Por un lado se manifiesta por la diversidad y después se manifiesta contra la diversidad en un tema que va a ser de debate público. Y por otro lado también es contradictorio porque por un lado se apela a que haya más derechos y por otro lado se niega el derecho a la gente que tenga más seguridad. Entonces me parece que es totalmente contradictorio y confuso el mensaje que se publicita. ¿Por este lado, Pepe? Sí, no me parece que sea una negativa a los derechos, por el contrario. Y si estamos hablando de una marcha de la diversidad, estoy de acuerdo a lo que decía Alejandro precisamente, ¿no? Y además hay claros ejemplos de que una marcha que reúne entre 150.000 y 200.000 personas, a mí me ha tocado cubrir, recuerdo un episodio en particular en el año 2017, el 18 de julio y Yaguarón, yo estaba grabando ahí en esa esquina y apareció un señor con un Nuevo Testamento, un parlante, lo enchufó ahí en la esquina y empezó a decir, se van a ir todos al infierno, no sé qué. Y la gente que pasaba por el lugar, formaron una ronda, formaron una ronda, bailaron, no pasó absolutamente nada. Me parece que esa es, justamente, la riqueza está en la diversidad. ¿Vero? Confieso que al principio me llamó la atención esta apuesta, pero luego si uno rasca un poquito piensa por qué puede pronunciarse el Consejo Directivo de la Universidad, por qué puede pronunciarse la Institución Nacional de Derechos Humanos y no pueden pronunciarse colectivos que la pasaron bastante mal en determinados momentos donde los militares también estaban en la calle y que la están pasando bastante mal en países donde se ha apostado a la militarización. Entonces creo... Ese punto es bien interesante. ¿Por qué no? Porque no deja de ser un colectivo,
puntual, con todo el derecho, además, por haber sido las primeras principales no víctimas de una persecución, sea militar, sea policial, ¿no? Por su propia realidad o esencia, que quieran marcar en esta marcha puntualmente esa posición política tan concreta. El tema es que si en la comunidad LGBTI efectivamente hay coincidencias. Tal vez no, es otro tema. Eso es otro tema. Alfredo. Sí, yo no lo había mezclado. A mí la marcha de diversidad tiene valor por sí mismo y me parece que es bárbaro que cada día va más gente. Yo me acuerdo de las primeras cuando estaban Homosexuales Unidos, que eran los inicios de todo esto. Las marchas eran muy pequeñas y los que iban eran muy pocos, después se fue creciendo. Y yo las veces que he ido lo que ves es una fiesta de la alegría. Primero, mucha gente joven que no participa en otras cosas y que va. Y no porque se identifique con uno de los grupos o nada, puede ser gente que no es ni homosexual, ni pero va porque considera que es importante. Y yo la verdad que es un festejo, más que una marcha, es un festejo y está bárbaro, ¿no? Entonces, capaz que esta frase, con la cual yo coincido plenamente, pero me parece que puede achicar, capaz que una gente dice, no, yo no voy por esto, y creo que el contrario. Cuanto Bien. más amplia sea, a mí me gusta más. Entonces, ahora sí, ya que están planteadas las... y lo traje a colación porque así como no fue inocente que ustedes lo plantearan, es de recibo que tengan que poner después bueno, que responder a lo que ese planteo genera, ¿no? Que para nada va a enturbiar ni empañar la primera gran razón de ser y existencia de la marcha. Eso creo que hay consenso. Pero bueno, finalmente uno se pregunta si desde el punto de vista de marketing suma o resta que se genere una polémica que no hace digamos, a lo primordial de la marcha de hoy. A menos que nos digan sí, a menos que nos digan que leyeron que en la propuesta Vivir sin miedo de Larrañaga hay amenaza de que los vuelvan a mandar al calabozo, que es lo que leí por allí, ¿no? Cuando no pondremos papeletas que intenten hacernos volver a los calabozos. Digo, todos sabemos que eso no dice la propuesta. ¿Por qué se pone? Bueno, primero que nada me gustaría, como bien dijeron antes, es en vez de por qué sí, sino por qué no nos podemos posicionar, ¿no? Estamos frente a nuestro escenario político. Cuando digo político hablo en el sentido más amplio de la palabra, claro. ¿No? Hablar de política no significa hablar de partidos políticos, ni de sectores, ni de dirigentes. Creo que las dos consignas de este año es la consigna y un sublema, ¿no? Que es el miedo no es la forma. Van un poco de la mano, ¿no? Estamos frente al avance de grupos súper ultra conservadores, ¿sí? Antiderechos, que con sus discursos nos dicen públicamente y lo dicen sin ningún tipo de tapujos, que vienen contra el avance de la agenda de derechos, ¿no? Entonces, ¿Pero a quiénes te referís en concreto? Y estamos en un momento regional complicado. Tenemos al lado, no nos tenemos que ir muy lejos, tenemos el discurso de Bolsonaro. Sí, terrible. Que ronda lo fascista, ¿sí? Donde, sin ir más lejos, antes de ayer falleció Jair Pietro, ¿sí? Asesinado por la policía militarizada. Él estaba en la puerta de su casa, hubo un operativo, ¿sí? En la favela, y le dispararon, no se sabe por qué, estaba en la puerta de su casa, lo acribillaron, ¿sí? Falleció un mes después a causa de esas heridas. Eso como para ponerlo en contexto, ¿no? Y para traerlo también un poco hacia lo que viene pasando en los últimos días, pero es una realidad. Porque yo el planteo lo entiendo si cuando ustedes se quieren posicionar políticamente contra lo que se entiende regionalmente, puede ser un avance de una derecha más conservadora, retrógrada si se quiere, pero que acá nuestro país tiene grupos muy puntuales con nombre y apellido, que han sido los que han promovido, por ejemplo, el derogar la ley de las personas trans. Bueno, eso es una cosa. Otra es remitirlo a una campaña que tiene que ver con seguridad pública. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. ¿Por qué vinculan las dos cosas? Bueno, como te decía, voy a seguir la idea como para darle contexto, ¿no?
Estamos frente al avance de grupos ultraconservadores y estamos en campaña política y eso se coló también en nuestra campaña política. El hecho de decir, bueno, nos posicionamos políticamente, nosotros en la coordinadora de la Marcha por la Diversidad somos una articulación entre un montón de organizaciones que no solo tocan el tema diversidad sexual, ¿sí? Tenemos un montón de organizaciones. Ahora, históricamente, también lo decían por ahí, los colectivos que integramos la coordinadora y que son las temáticas que nosotros trabajamos, abordábamos y que tratamos de sensibilizar, fueron siempre los más vulnerados, ¿sí? Nos vamos a la dictadura y tenemos te llevaban a la cárcel, pasaban, capaz que Pato puede decir con un poco más de propiedad de lo que estoy hablando, pero solamente por tu identidad de género te llevaban sin ningún tipo de razón y demás. Y se sabe. Pero entonces, por eso yo pregunto, ¿ustedes creen realmente que la eventual policía militarizada que pudiera llegar a existir en nuestro país a partir de, si se aprobara la reforma Larrañaga, va a volver a tener esa mentalidad de perseguir a las personas por su orientación o identidad sexual? No solamente por su orientación o identidad sexual, sino por a todas las poblaciones más vulneradas que integran la diversidad, porque también estamos hablando de lo étnico-racial, estamos hablando de la discapacidad. Entonces, esos cuerpos siempre van a ser los más vulnerados y las calles con militares, para nosotros, sí, es miedo. Estamos hablando de deshumanizar la policía, ¿no? Y creo que no existe el avance y la seguridad. Con violencia no se puede combatir la violencia, ¿sí? Estamos convencidos de que esa no es la forma. Los puntos que maneja la reforma, no creemos que la cadena perpetua sea un camino en Uruguay. Más allá de que tiene otro nombre, en la reforma constitucional estamos hablando de cadena perpetua. ¿Y te consta que, por ejemplo, dentro de, como ustedes saben, hay muchos colectivos dentro de lo que es la comunidad LGBTI, ¿están todos de acuerdo con ese aspecto? Sí, por eso, habrá personas, nos posicionamos. Pero, a ver, no va a haber ninguna persona que integre, ninguna persona trans, ningún gay que vaya a poner la papeleta. Sin duda. Sí. Estamos en un ¿Y país ese va a ir igual a la democrático. marcha? ¿No se va a sentir un poco diferente o rechazado por no comulgar con el sublema que es anticampaña? Eso lo vas a tener en todos los ámbitos, ¿no? No solo... Nosotros no podemos convocar, hacer una convocatoria abierta, porque si no, no podríamos tener un lema, no podríamos tener una temática para poder integrar a ¿Y la todo, temática a todo el mundo. no está bien que sea la diversidad sexual? ¿El respeto a los derechos y a la dignidad por ser quien es uno? ¿Por qué tiene que incurrir en otros caminos? Lo que es la marcha de la diversidad, ¿sí? Se entiende nosotros entendemos la diversidad en su concepto más amplio. No solo estamos hablando de diversidad sexual, ¿sí? Ah, pero ¿cuándo empezó a hacer otra cosa? Desde el 2005. A ver, ¿por qué, Patricia? En el 2005 la marcha pasó de ser una marcha del orgullo a ser una marcha de la diversidad. Entonces, al ser la marcha de la diversidad, involucra la diversidad sexual, cultural, étnica, toda la diversidad de género, religiosa, todo. ¿Está tan claro en la sociedad ese concepto? Si me permitís preguntar. Los que participan, sí. El año pasado fueron más de 120.000 personas. De hecho, coincide con la descripción que Alfredo hacía, ¿no? Más allá de que estemos de acuerdo o no con la oportunidad de incluir este eslogan, la descripción que Alfredo hace, bueno, justamente responde a que muchas personas se suman por la diversidad, por el respeto a la diversidad. Yo creo que últimamente ha sido eso, ¿no? Pero entonces, si así fuera, no se corre, insisto, con la posible o eventual contradicción en el propio afiche, entonces. Bueno, depende, porque hace 9 minutos el tuit oficial de la Juventud del Partido Nacional está convocando a participar de la marcha. Dice, apoyamos e invitamos a participar en el entendimiento de su verdadero significado y comprometidos con los derechos que aún quedan por conquistar. Bien, bueno, ahí, verdadero significado. ¿Cuál es hoy el verdadero significado? El que cada uno le da. El verdadero significado es el que cada uno le da. No existe un significado que sea uniforme. Yo vuelvo a insistir, y más sobre todo con con el intercambio que hubo después de la ronda inicial.
Claramente el afiche es contradictorio con la convocatoria, incluso con la que ustedes acaban de describir. Porque si es diversidad, no se puede convocar a la uniformidad sobre un tema que es discutible. Entonces, vuelvo a ratificar, la consigna es totalmente contradictoria. Acá se busca la uniformidad en un tema detrás de la pantalla de la diversidad. Patricia, ¿qué le... Ah, pará. Eso es fuerte. No, pero es la verdad. Pero es la verdad. Bueno, es tu opinión. Es tu opinión. Tu opinión no siempre es la verdad. Es la opinión de uno de nuestros panelistas. No es siempre la verdad. ¿Qué se puede decir, Patricia, para ese planteo? Porque, digo, a ver, gustará más, gustará menos, pero tiene lógica. ¿Cuál sería la respuesta? Como le dicen, es la opinión de él. Sí. Y como él, hay muchas personas que opinan como él, por supuesto, y es respetable como todas las opiniones. No creo que sea tan radical y tan estructurado el tema. Creo que es más amplio. Por ejemplo, la consigna del closet nunca más también involucra un montón de no solamente salir del closet como en el género o en el sexo, sino también que involucra en no volver atrás en derechos adquiridos para toda la comunidad. Entonces, creo que ambas consignas están ligadas. Y eso es lo que trató de explicar hoy. Pero al contrario, me ratifico más, porque ustedes lo que hacen con esa consigna es mandar al closet a los que están a favor de la reforma. Los mandan al closet. Bueno, nosotros no lo entendemos así. Si salen del closet y los mandan al closet los que están a favor. Este es un programa de debate, está bueno que se debata. Está bien, es la idea. Es increíble pensar que en 200.000 personas no va a haber una persona o varias que voten la reforma. Porque si no, no te van a dar los números nunca. A ver, yo acá lo que estaba en debate, capaz que yo entendí mal y empezamos todo de vuelta el programa. Yo lo que entendí, que el debate empezaba con lo planteó Victoria sobre la convocatoria. Y yo señalé, y vuelvo a ratificar, que era contradictorio hablar de diversidad cuando se convoca la uniformidad sobre un tema en discusión. Y ahora vuelvo a doblar la apuesta y digo, quieren mandar al closet a los que están a favor de la reforma. Es tan diversa la marcha que pueden participar todos, Pascual. No hay problema. Si vos fueras alguna vez, te vas a dar cuenta que es muy diversa. Pero yo estoy diciendo que mandan al closet a los que están a favor de la reforma. Ellos dicen, al closet nunca más, y mandan al closet a los otros. No tengas duda. No se refieren a las personas, se refieren a los conceptos. Y bueno, y la diversidad tiene también límites. La diversidad está amparada en los derechos humanos. Ahora, eso mismo que tú les estás diciendo a ellos, ¿por qué no se lo decís al Consejo Directivo Central de la Universidad de la Por supuesto que se lo voy a decir. Cuando llegue el momento se lo voy a decir. Lo acabo de escribir en tweet. ¿Cómo no? Claro, por supuesto que lo voy a decir. Ah, bueno. Lo acabo de escribir en Twitter. ¿Cómo no? Porque aquí hablas vos del derecho de uno y del derecho del otro, cuando en realidad se entiende que es un retroceso y esa medida está basada en el miedo. Quienes organizan la marcha y se han puesto de acuerdo para eso tienen todo el derecho de decir la diversidad tiene un límite. ¿Y cuál es? La garantía de nuestros derechos. Bueno, perfecto, pero hay gente que opina que ese tema es discutible y ellos están convocando a uniformizar una cosa que tiene que ser. Me permiten, porque el panel va a tener tiempo para seguir debatiendo, entonces para que nuestros invitados que tienen este bloque nomás puedan quedarse conformes con expresar todo aquello que les parece significativo expresar hoy. Ya ven que esto genera polémica. Sí. Y vinieron hoy sabiendo que lo hace. Pero supongo también, como habrá dicho no sé quién, creo que fue Graciano al principio, si decidieron eso es porque habrán tenido la mesa de debate ustedes primero, ¿no? Bien, y hablando de debate interno, ¿no? Mucho más allá del aspecto de qué ponemos o no en el afiche, ¿cómo viene evolucionando el debate interno dentro de la gran comunidad LGBTI? Porque siempre se supo y pasa en todas las comunidades humanas, ¿no? Más que aparentar, se procura y se lucha por una unidad hacia la afuera, pero siempre adentro hay divergencias, hay rispideces y hay hasta discriminación interna. Lo vive el mundo entero en las agrupaciones con el lema que sea. Y también ustedes. ¿Cómo vienen manejando eso? ¿Cómo han logrado ir superando algunas rispideces originales? Yo no sé si saben que hace más o menos 3 años que estoy en esta hermosa comunidad, gracias a mi hijo, que es un varón trans de 17 años. Sí, que se comió la mitad de la caja de chocolate que traje para... Se comió los que no comí Mentira, yo. pobre, mentira. Se comió penitas un pedacito. Y bueno, entonces yo estoy, como mamá y como uruguaya, estoy orgullosa de mi país y orgullosa del colectivo LGBTQ acá. Sí. Me sentí excelentemente recibida, me sentí totalmente apoyada. Y ¿No experimentaste esto que te estoy hablando? No, para nada. Me recibieron con los brazos abiertos como familia.
y integro un colectivo que me acogió como familia y ahora somos un montón de familias que seguimos y apoyamos a nuestros hijos. Todo lo contrario. Y también me sentí respaldada por el Uruguay cuando no salió el prereferéndum contra la ley trans, por la cual luchamos un montón el año pasado para lograr. Bueno, ese logro, supongo yo que se va a trasladar a una celebración más que especial en esta edición de la marcha, ¿o no? Sí. Yo creo que sí. Sin dudas. Nosotros siempre convocamos desde la alegría, desde el regocijo. Estamos no solo reivindicándonos, ¿sí?, sino también celebrando. Venimos ante un avance en lo que es la agenda de derechos que es significativa, lenta pero significativa. Todavía falta un montón de cosas por construir para generar una sociedad más igualitaria, que desde nuestras diferencias, y acá capaz que le puedo contestar a Graciano, desde nuestras diferencias seguir construyendo, ¿sí?, para a partir de eso, de que somos todos diferentes, poder llegar a ser más iguales, ¿sí? Lo que nosotros quisimos estampar ahí, lejos de querer callar a nadie ni de mandar al closet ningún tipo de ¿Qué pasaría si aparece en la mitad de la marcha alguien consiga la reforma? Ponele. Y lo que ha pasado, como decían antes, con el señor este que viene todos los años con su Biblia. Es una suerte de pastor. Sí, es una persona que viene, se acerca siempre y da el mensaje y bueno, nos ataca un poco. Y yo jamás vi un titular donde haya sido la confrontación, la noticia, sí. ¿no? Nosotros convocamos desde ahí, desde la fraternidad y construimos entre todos. Incluso en estos días estuvo dando la discusión en las redes. Acá todo el mundo usa redes, así que estarán informados de si bueno, la marcha de la diversidad incluía a los heterosexuales, si no los incluía. ¿Sí? Eso nosotros lanzamos un comunicado y creo que lo tratamos de dejar bien claro. Nosotros cuando hablamos de diversidad hablamos del concepto más amplio de la palabra. Esto no es una marcha del orgullo gay, esto es una reivindicación política de la diversidad. Sí, mira, justo yo sobre eso de quién podía ir y quién no, ni siquiera le iba a traer a colación porque me parece ya roza el absurdo, pero ¿no? siempre le preguntaba. Sin embargo, leí un tuit que dije, bueno, capaz que un poco de razón tiene. Puesto que no es el orgullo gay hoy, sino que justamente es un concepto muchísimo más amplio, si no podría por esta ocasión incluir a los heterosexuales dentro de la gran sílaba, ¿no? No sé cómo sería, porque la H va para muchas cosas, así que no sé. Viste que el más incluye todo. Todas las letras del abecedario. No reparé en eso. Igual ahí, Victoria, creo que es sumamente importante aclarar. Esta no es una marcha LGBTIQ+, no. ¿Qué es al final? Porque tenemos un lío, mira. No se trata de eso. Se convoca desde la diversidad. Sí. Desde la diversidad más amplia. Sexual, religiosa, de credo, social. Étnica, exactamente. ¿Sí? Acá no solo nos reivindicamos, lo van a poder, si quieren, estén atentos esta noche a la proclama, que ahí va a quedar, como todos los años, bien claro cuáles son nuestras reivindicaciones. Pasa por un montón de puntos. No centramos esta marcha en lo que es la diversidad sexual. Sí tiene una impronta muy particular porque no nos podemos olvidar de que nace desde el 92 en aquella concentración, en el 93 empezamos a marchar y en el 2005 cuando se origina lo que es esta movida más de la diversidad, involucramos a todos y a todas y a todes. Muy bien. ¿Sí? Entonces, eso. Es importante rescatarlo. Perfecto. ¿Ah? Nico, tenemos que ir cerrando. Patricia, repasa bien el horario, el arranque, dónde empieza, dónde termina, cuándo termina. La marcha en sí empieza a las 19 horas. Salimos desde la Plaza Independencia, que es donde está la previa, desde ayer a las 10 de la mañana. Y hoy también, que nos acompañan más de 200 artesanos en sus puestos ahí. Empezamos desde la Plaza Independencia, llegamos a la Audelar, que es donde está el escenario central.
Ahí es donde van a ver diferentes shows, se va a leer la proclama y bueno, terminará entre las 11 y 12 de la noche. Sí, o cuando la gente diga, ya celebré hasta acá. Que sea realmente una celebración. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hacemos la primera pausa y venimos. Y sí, podemos continuar el debate aquí en estudio. Ya venimos.